Continuemos con el programa de esta celebración. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí. Gracias a Dios por las personas que hoy están por primera vez en este lugar. Veo algunos rostros nuevos y me da gusto porque Dios sigue haciendo la obra, Dios sigue trabajando y la iglesia también. Amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos de ver personas nuevas hoy en la casa? Sean todos bienvenidos y esperamos que de verdad se sientan contentos entre nosotros, que puedan encontrar aquí una casa, una familia en la cual puedan seguir creciendo y seguir conociendo al Señor. Quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia y que entremos en un tiempo de reflexión de la palabra. Seguimos trabajando con esta serie de Somos la Iglesia, descubriendo para qué es, para qué sirve, cómo debe de ser la iglesia del Señor. Y hoy quiero tocar un tema también muy hermoso y muy especial, que se parece un poco a lo que estuvimos hablando el domingo anterior. Y bueno, quiero invitarle a que abra su Biblia y que hablemos de este tema que se llama un lugar de crecimiento, un lugar donde crecemos. La iglesia es un lugar para crecer, es un lugar para desarrollarse. El domingo pasado hablábamos de la iglesia como un lugar de entrenamiento, de preparación. Hoy hablaremos de un lugar en el cual todos crecemos juntos. Y para ello quiero invitarle a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a leer en el capítulo 4 versículos 13 al 16. Efesios 4, 13 al 16. Si usted no trae una Biblia por alguna razón, aquí a mis espaldas está apareciendo el pasaje para que lo pueda leer y que podamos meditar juntamente en esta hermosa tarde que Dios nos presta. Efesios capítulo 4 versículos 13 al 16 dice así: en el nombre de Jesús, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cierra tus ojos y pidámosle al Señor que nos hable, que nosotros podamos entender esta palabra y que hoy salgamos de aquí con una convicción nueva, con una fe renovada en lo que hemos aprendido. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí. Gracias, Jesús, por la vida de cada uno de los que hoy han querido venir a este lugar y alabarte, pero también han venido a recibir una palabra de tu Espíritu. Hoy yo quiero recibir esa palabra en mi vida. Habla mi corazón, yo quiero escucharte. Te entrego todo lo que pueda distraerme, mi mente, mi corazón, y que yo pueda atesorar cada palabra dentro de mí y que podamos entender un poco más de cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Para poder entender bien el tema que hoy vamos a tratar, es importante cambiar una visión de repente muy equivocada que tenemos los cristianos con respecto a la iglesia. La vemos mal, la hemos confundido con otro tipo de sistema social, con otro tipo de sistema de relacionamiento interpersonal, y la hemos visto de maneras equivocadas, y esto ha obstruido el correcto funcionamiento para cada uno de nosotros de lo que es la iglesia. Muchos cometemos el error de ver la iglesia como un sistema piramidal, ¿verdad? Como un sistema donde el pastor está en la punta de la pirámide y de allí para abajo todos los demás dependen de él, ¿verdad? Para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo. Él está en la punta, él es el que más sabe, él es el que define todo, él es el que decide lo que se hace y lo que no, y todos los demás son simples subordinados, ¿verdad? Que obedecen a
las órdenes de alguien que está hasta arriba. Sin embargo, la iglesia dista mucho de ser un sistema piramidal. Dios nunca quiso que la iglesia funcionara de esa manera, que estuviera o que existiera en función de un hombre que está en la punta a la cabeza y que es el que dirige todo y es el que lo sabe todo y es el único capacitado para enseñar a los demás. Otros lo ven como un camión de pasajeros, ¿verdad? Que va conducido por el pastor y él es el que dirige, es el que tiene el volante en la mano y define el destino del resto de las personas que están a bordo de ese camión. Sin embargo, la Biblia nos muestra a la iglesia más como un cuerpo que crece en conjunto y que la actividad de cada uno de sus miembros es importante para que el cuerpo siga desarrollándose. Un cuerpo donde cada persona cumple una función específica y que su función específica ayuda o no al crecimiento del cuerpo. Hermanos, Dios no se equivocó con la iglesia. Nos puso juntos por una razón. Hay una razón muy importante por la que Dios no quiso que cada cristiano viviera su cristianismo de manera aislada, allá en su casa, solo, sin relacionarse con otras personas que compartan su misma fe. Dios quiso que estuviéramos juntos para que nos ayudáramos mutuamente a crecer. Dios quiere que crezcamos juntos. Es igual que en una familia. Hay cosas en las cuales un individuo puede crecer por sí solo. Hay características del ser humano que se desarrollan por sí solas. Él solo las puede desarrollar, pero una gran parte, por no decir que la mayor parte del desarrollo de un individuo, del crecimiento de una persona, tiene que ver con su relación con otras personas. La identidad, el lenguaje, el carácter, el criterio, la capacidad de amar y etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que necesitan obligatoriamente de la interacción con otras personas para volverse realidad. Tú no puedes desarrollar tu identidad si no estás unido a otras personas. No puedes desarrollar sanamente tu carácter si no tienes relación con otra gente, con otras personas que comparten tu misma fe, tu mismo grupo de creencias. Hoy en la semana veía un reportaje de una niña que le pusieron por nombre Ginny. Y esta niña sufrió desde el principio, desde el nacimiento, un aislamiento terrible, hija de unos padres que no estaban por ahí muy bien de la cabeza, yo creo, porque la encerraron en un cuarto con las luces apagadas y la dejaron ahí aislada durante los primeros 13 años de su vida. Ella no escuchaba nada, ella no veía nada, ella solamente estaba expuesta a una pequeña luz por una rendija de una ventana. Era la única luz que ella veía. No tenía contacto con nadie, solo más que cuando iban a dejarle la comida que se comía y la tenían encadenada a un retrete, a un baño, y una camita que había ahí enseguida donde ella se acostaba. Era todo lo que tenía. De repente la dejaban ver un que otro libro que le aventaban por allí. Cuando la descubrieron, cuando hubo alguien que se dio cuenta de eso que estaba pasando y la sacan de allí y se la llevan, se dieron cuenta que esta niña tenía un déficit enorme en su crecimiento, en su desarrollo. Una niña de 13 años, pero con la mente de una niña de 3. 10 años de retraso en su desarrollo. No podía hablar, no podía comunicarse correctamente, era incapaz de comunicar sus sentimientos, no podía caminar correctamente porque nunca había visto a nadie caminando, nunca se había relacionado más allá de ciertos toques con los demás miembros de su familia. Y hubo un retraso increíble en su desarrollo y se reunió un grupo de científicos, ¿verdad?, de psicólogos y de otros especialistas a tratar de llenar ese vacío, ese hueco en el desarrollo integral de esta niña,
pero les fue imposible lograr que se desarrollara completamente, ni aun con todos sus esfuerzos, porque se había perdido un tiempo valioso del desarrollo de la identidad, del desarrollo del carácter, del desarrollo de las habilidades necesarias para poder comunicarse con los demás. No podemos desarrollarnos completamente si estamos en el aislamiento. El ser humano fue hecho para relacionarse, y el relacionarse va mucho más allá que solamente tener contacto con otras personas. Es un elemento fundamental para poder desarrollarnos completamente. Por eso es que Dios creó la iglesia. Porque para poder desarrollar buenos ciudadanos se necesita de una familia y se necesita de una sociedad. Pero para poder desarrollar a un buen hijo de Dios, a un buen cristiano, a un buen siervo de Dios, se necesita a la iglesia. Dios hizo la iglesia para que tú y yo podamos crecer juntos. Sin embargo, no se trata de relacionarse con cualquier persona. Para poder desarrollarnos correctamente, se necesitan a las personas correctas a nuestro alrededor, para que podamos crecer adecuadamente. No por nada dice ese antiguo dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar se enseña, ¿verdad? El relacionarse con otras personas determina gran parte de nuestro desarrollo, del desarrollo de nuestra persona, de nuestra identidad. Por esa causa Dios hizo la iglesia, porque sabía que necesitaba que aquellos que compartíamos la misma fe estuviéramos juntos. No se trata de reunirse con cualquier persona. El grupo en el que tú estás, esta familia espiritual a la que tú perteneces, es un grupo especial. Es un grupo determinado a convertirte en el mejor hijo de Dios que sea posible. ¿Por qué nos puso juntos? Para ayudarnos a crecer. Hermano querido, hay algo que tú debes de entender. El crecimiento, tu crecimiento espiritual, no depende solo de una persona. No depende solo del pastor, no depende solo del líder, depende de cada persona que forma parte de esta familia. Mira a tu alrededor, mira a las personas que hay alrededor de ti. Cada uno de ellos es importante para tu crecimiento espiritual. Cada uno de los que están ahí a tu alrededor determina cómo vas a desarrollarte espiritualmente. Y más importante aún, tú que estás allí, eres también una parte importante del crecimiento de las otras personas que están a tu alrededor. Así de importante es que cada uno de nosotros participemos en el crecimiento de los demás, porque si tú no haces tu parte, todas las personas que están alrededor de ti no van a poder crecer adecuadamente. Y si las otras personas alrededor de ti no hacen su parte, tú no vas a poder crecer adecuadamente. Dependemos los unos de los otros. Así funciona un cuerpo. No importa qué tan separado esté un órgano del otro, su función es determinante para el buen funcionamiento de todos los demás. No importa qué tan buena vista tenga, qué tan buenos sean tus órganos oculares. Si tu hígado no funciona bien, tu vista no va a estar al 100. No importa qué tanta fuerza tengas en tus manos, si tu sistema circulatorio no es el adecuado, hay muchas cosas que no vas a poder hacer. Dependemos los unos de los otros para poder seguir creciendo. Ahora, hablar de crecimiento nos presenta ciertas situaciones que a veces no hemos aprendido a entender correctamente. ¿Qué es lo que Dios espera de una iglesia cuando hablamos de crecimiento? Ya que estamos con esta palabra, crecer como iglesia, cuando hablamos de crecimiento, la mayoría de nosotros siempre pensamos en números. Que una iglesia crezca implica que cada vez haya más personas. Y vaya, eso no es malo, eso no estamos peleados con eso. Pero cuando Dios habla acerca de crecer,
¿Qué será lo que Dios espera? ¿Que seamos muchos? ¿Que haya mucha gente en este lugar? ¿Que no haya lugar para sentarse ya? Porque para lograr eso solo se necesita gente que sea buena para invitar personas, programas muy atractivos para que se llenen los templos, ¿verdad? Un programa muy bonito, muy atractivo para que haya muchas personas aquí. Con eso es suficiente para que crezcamos en número. Pero creo que Dios es mucho más ambicioso y profundo en su visión de crecimiento. Si leemos el pasaje que veíamos ahorita al principio, cuando Dios habla de estar juntos, para poder crecer juntos, se refiere a cosas más profundas, más ambiciosas. Y quiero invitarte a que examinemos las palabras de este pasaje y nos demos cuenta cuál es la meta real que Dios espera de nosotros en el crecimiento. ¿De qué habla? ¿De qué habla Pablo en este pasaje? ¿Cuál es la intención de Dios en cuanto al crecimiento de una iglesia? Y la primera frase que menciona ahí el pasaje es hasta que todos. Diga conmigo, todos. ¿Cuánto es todos? ¿Cuántos son todos? Levanten la mano todos. Ok, ustedes todos también. No puede faltar nadie. Hasta que todos. No dice hasta que el pastor o hasta que los líderes o hasta que cierto grupo de hermanos. Dice todos. El deseo de Dios es que cada persona en esta familia crezca de la misma manera que los demás. La meta de crecimiento es para todos, porque de repente hay gente que se autodescalifica, ¿verdad? No, yo ya no, yo para qué, yo ya tengo tantos años, yo ya no necesito, no, ya no pueden esperar mucho de mí, yo ya no me meto, yo ya no me involucro, porque pues yo ya estoy, ¿verdad? En un punto en que nomás estoy aquí esperando a que Cristo venga. No, la Biblia dice que todos debemos crecer juntos. La medida, la meta a alcanzar para el crecimiento en una iglesia es que todos crezcamos. Voltea con el que tienes enseguida y dile, tú tienes que crecer. Dile, tú tienes que crecer. Y si a ti te lo dijeron, contéstale, tú también. Tú también tienes que crecer. Todos tenemos que desarrollarnos, todos tenemos que crecer. No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, tú necesitas seguir creciendo y necesitas a los hermanos que están alrededor de ti para seguirlo haciendo. Y también cada hermano que está alrededor de ti te necesita para poder seguirse desarrollando, porque todos tenemos que crecer. ¿Y hasta dónde tenemos que llegar todos? ¿Hasta dónde pretende Dios que nosotros crezcamos? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Debemos crecer hasta que todos estemos unidos en una misma fe. Hasta que todos lleguemos a creer lo mismo, a creer en el mismo Dios y a desarrollarnos alrededor de esa fe común. Todos tenemos que llegar a creer lo mismo. De eso se trata. Que todos lleguemos a creer en el mismo Dios. Y tal vez tú puedas decir, bueno, aquí todos creemos en el mismo Dios. Todos creemos en Jesús. Todos los que estamos aquí somos cristianos. O sea, esa parte ya la cubrimos. Pero cuando vamos al terreno de la práctica nos damos cuenta que de repente no es así. No todos creemos en el mismo Dios. Decimos que creemos en lo mismo, pero a la hora de la práctica, a la hora de la vivencia, nos damos cuenta que la fe se deriva en muchas ramas en una iglesia de repente. No todos creemos lo mismo. Unos vemos a Dios de una manera, otros vemos a Dios de otra manera. Unos hemos llegado a creer en Él de una forma, otros de otra. Y la palabra aquí nos insiste que todos debemos creer lo mismo. Nuestra visión de Dios debe ser la misma. Nuestra fe en Dios debe ser igual en todos. Y aunque ciertamente hay niveles de desarrollo de la fe, no estoy hablando de quién cree más que otro. Estoy hablando de que haya una fe que nos haga comunes.
Llegar a la unidad de la fe es que todos entendamos lo mismo, aunque lo vivamos de diferentes maneras, pero que todos creamos igual, que todos creamos en el mismo Dios. Que para ti y para mí Jesús sea exactamente lo mismo, aunque lo hayamos experimentado de diferentes maneras, pero es importante que todos los que estamos aquí lleguemos a tener un mismo concepto de quién es Dios. ¿Y sabe cómo lo vamos a lograr? Cuando nos relacionemos unos con otros, cuando hablemos unos con los otros, cuando aquello que tú has experimentado en Dios lo compartes con tus hermanos, entonces tu hermano llega a conocer a Dios en una esfera en la que no lo había conocido, pero ahora lo conoce porque tú se lo presentaste, y el hermano que está enseguida de ti te habla de su experiencia con Dios, y entonces llegas a conocerlo así como él lo está conociendo. No hay otra manera, no hay otra forma mejor de llegar a la unidad de la fe que cuando hablamos, que cuando nos compartimos unos con otros las experiencias que cada uno hemos tenido con Dios. Hay mucha gente que de repente no quiere compartir lo que Dios ha hecho con ellos. No quiere compartir lo que Dios les ha enseñado, lo que Dios les ha mostrado. Y ahí nos tienen, ¿verdad? No, que batallen. Yo también batallé, ¿verdad? Así como yo. Cuando llega un hermano nuevo a la iglesia y entonces no conoce muchas cosas, ¿verdad? Y anda batallando, y lo dejamos que batalle, porque yo batallé, cuando yo llegué también me equivoqué en muchas cosas. Pero sabe, hermano, Dios te permitió a ti equivocarte con algunas cosas para que otros no tuvieran que hacerlo, para que tú compartas de esa experiencia que has tenido dentro del cuerpo de Cristo, para que otros puedan ser asimilados mucho más fácilmente. Nos quejamos mucho de las diferencias que hay entre nosotros, pero poco hacemos a veces para lograr que todos lleguemos a creer en lo mismo, para que todos tengamos una unidad en la fe y que esa fe nos mueva a todos hacia el mismo lugar. Dice también que todos debemos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Y a Jesús solo lo podemos conocer a través de la relación personal e íntima. Cada persona en esta familia debe madurar en su relación íntima con el Señor. Esa es la meta de crecimiento. Cada uno de los que estamos aquí debe de llegar a relacionarse de manera profunda con Dios, de manera profunda en su presencia, de manera profunda en la intimidad. Cada uno de los que estamos aquí, mientras que haya personas aquí que no hayan desarrollado una relación personal, cercana, íntima, nos falta mucho por crecer. Podemos llenar este lugar, hermano. Podemos tener este lugar lleno de sillas hasta acá, hasta enfrente, y cada silla estar ocupada por personas y tener personas paradas allá atrás. Pero si un buen número de ellas no han desarrollado una relación íntima con Dios, no estamos creciendo. La meta de crecimiento en Dios es que cada uno pueda llegar al conocimiento íntimo de quién es Jesús. Como resultado de eso, Dios también espera que lleguemos a ser varones perfectos. Ahora quiero hablar de las dos palabras, porque cada una de ellas de repente nos presenta cierto obstáculo para algunos. Cuando habla de la palabra varón no se refiere solamente al hombre, porque dice, bueno, pues los varones tienen que ser perfectos, ¿verdad? Y las mujeres pues ya no entran dentro del rubro. No, recuerde que cuando Dios hizo al hombre e hizo a la mujer, a los dos les llamó Adán. Los dos se llamaban Adán. Eva le puso Adán después de la caída, ¿verdad? Y la puso en un lugar un poquito más abajo y le puso Eva. Pero cuando Dios creó al hombre, le puso Adán. Y cuando Adán vio a la mujer por primera vez, le llamó varona. Así es que nadie se escapa. Hombres y mujeres por igual debemos de llegar a ser perfectos. Cuando la Biblia habla del varón perfecto, se refiere al ser humano. Todos debemos de llegar a ser hombres y mujeres perfectas.
Ahora, la otra palabrita de repente también nos puede causar miedo o al menos congoja a algunos, porque hablar de perfección para muchos es algo inalcanzable. ¿Cómo llegar al varón perfecto? ¿Cómo llegar a ser un hombre, una mujer perfecto? De repente la palabra pudiera sonar como un obstáculo. Sin embargo, el vocablo que utiliza aquí para que traducimos como la palabra perfecto es la palabra telos, que significa completo, bien desarrollado, bien capacitado. Cuando habla del varón perfecto, no se refiere a una persona sin pecado, se refiere a una persona completa y lo habla en función del niño. Lo contrasta con la imagen del niño inmaduro. Cuando la Biblia habla de que todos debemos llegar a ser varones perfectos, hombres y mujeres perfectos, se refiere a personas que ya se han desarrollado completamente. No dice que es sin pecado, no dice que es sin nada de maldad en su vida. Dice que es una persona que ya alcanzó su completo desarrollo y que está completamente equipado. Y lo hace para contrastarlo con la imagen del niño que menciona los versículos más adelante. Todos debemos de llegar a esa medida, a esa estatura, hombres y mujeres perfectos, humanos perfectos, esposos, esposas perfectas, perfectos, hijos, padres perfectos, completos, trabajadores, empleados, empresarios perfectos. Todo en lo que nosotros hagamos, todas las facetas en las cuales nosotros nos movemos deben de darse en perfección, es decir, completamente desarrollados, personas maduras. Porque cuando un niño nace, cuando un bebé nace, es muy bonito, pero es imperfecto. Física, mental, emocional, espiritualmente, es un ser imperfecto. Físicamente no tiene dientes, no puede masticar, su sistema digestivo no puede tolerar cierto tipo de alimento, no puede ver bien, no puede caminar. Físicamente está imposibilitado de muchas cosas. Mentalmente no puede razonar todavía. No tiene uso de razón. No recuerda las cosas. No lo recuerda. Emocionalmente no logra identificar sus sentimientos. Él no sabe si está enojado, si está triste, si está asustado. No identifica. Sus emociones aún no tienen nombre y no saben cómo trabajarla. No es sino hasta que se va desarrollando, que se va completando. Comienza a crecer físicamente, le salen sus dientes, después puede comer alimento sólido. Empieza por las papillas y luego, ¿verdad?, al alimento más sólido. Mentalmente comienza a comprender, sus neuronas comienzan a conectarse y a empezar a generar nuevo conocimiento. Emocionalmente, a medida que va creciendo, va desarrollando la habilidad para relacionarse con otros y desarrollar y relacionarse consigo mismo y con sus emociones. Es con el tiempo. La palabra dice que debemos de llegar a ser personas perfectas, maduras, capaces de tomar buenas decisiones, capaces de relacionarse sanamente consigo mismo, con Dios y con los demás. No se refiere a ser personas sin pecado, no, se refiere a ser personas maduras. Cada uno de los que estamos aquí y que formamos parte de esta familia debemos de llegar a ser maduros en todos los aspectos de nuestra vida. Y termina, ¿verdad?, como si no fuera poco, con la palabra perfección. Termina diciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta parte en particular nos ayuda a entender la importancia de participar todos en el crecimiento de los demás. Porque aquí el único modelo de crecimiento es Cristo. La medida a la cual debemos de llegar es Cristo. No soy yo. No es el pastor, no soy yo quien es la medida para que todos lleguen a ser como el pastor. No, hermano, porque cuando pensamos así, luego pensamos que el pastor es todopoderoso y es perfecto y no le pasa nada, ¿verdad? Pero yo también batallo con muchas cosas.
Cada día Dios me muestra áreas de mi vida en las que yo necesito crecer. Sí, soy el pastor por gracia de Dios, por su misericordia, pero también soy un ser en desarrollo. También estoy aprendiendo, también me sigo equivocando. Y si tú me miras a mí, y si tú me ves a mí, vas a encontrar mucha imperfección. No soy un buen modelo. Trato de hacerlo mejor. Por eso es que el Señor dice que Él es la medida, que Jesús es la medida. Yo también te necesito. Yo también necesito ayuda. A mí también me enseña lo que otros hablan, lo que otros dicen. Relacionarme con los demás miembros de la familia me ayuda también a mí a crecer, porque la medida a la cual hemos sido llamados a llegar es la estatura de la plenitud de Cristo. Lucas capítulo 2 versículo 52 dice: y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esa es la medida, crecer en sabiduría, así como Jesús crecía todos los días. Se desarrollaba, sabía más. Y no se trata de ser muy inteligentes, se trata de ser sabios, se trata de saber cómo responder a las circunstancias de la vida de manera correcta. Crecer en sabiduría, crecer en estatura, que haya un desarrollo. Es triste ver personas que tienen años y años perteneciendo a una familia de fe y siguen siendo exactamente los mismos. No han crecido nada. Se siguen sentando en el mismo lugar de todo el tiempo. Ya para empezar siguen sentados, ¿verdad? Siempre están sentados, siempre en el mismo lugar, siempre haciendo lo mismo. No hay cambio, no hay crecimiento. Sí es cierto, de repente es muy romántico ver las cosas como han estado siempre. Sin embargo, una persona saludable siempre tiene que crecer en todos los aspectos. Crecer a la estatura de la plenitud de Cristo implica crecer en todas las áreas, porque hay gente que solamente quiere crecer en algunas partes. Hay gente que solamente quiere crecer en la oración, ¿verdad? Y cada vez oran más y cada vez quieren decir que oran más tiempo, pero no crecen en otros aspectos, no crecen en otras esferas. Hay gente que solo quiere crecer en conocimiento y leen mucho y estudian mucho y hacen muchos estudios, pero no crecen en su relación con los demás, no crecen en su relación con Dios, solamente crecen en ciertas partes. Si tú y yo queremos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, debemos crecer en todos los aspectos de nuestra vida. No solo en conocimiento, no solo en lo espiritual, en la oración, no solamente en eso. Tenemos que crecer en todos los aspectos de nuestra vida, porque de nada nos sirve orar mucho, de nada nos sirve leer mucho la Biblia, de nada nos sirve ayunar mucho o venir mucho al culto, si nuestra vida familiar, la vida con mi pareja, la vida con mis padres, con mis hijos, con las demás personas no está cambiando. De nada me sirve si eso no se está reflejando en un desarrollo completo en mi vida. Esa es la medida. Hacia allá tenemos que llegar. Gente que crece de manera completa, plena, para todos los lados, no solamente para uno, no solamente en un aspecto. Tenemos que crecer en todas las áreas de nuestra vida. Y la antítesis de esto, o la parte contraria a esta meta, son lo que la Biblia menciona como los niños fluctuantes. Dice: todo esto tenemos que alcanzar, todo este crecimiento tenemos que lograr para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta es la antítesis del varón perfecto. Es lo contrario del varón perfecto, del hombre desarrollado completamente, de la mujer desarrollada completamente. Los niños fluctuantes. ¿Y cómo es un niño fluctuante? Es inmaduro, no comprende las cosas, sus reacciones son inmaduras.
Reacciona de manera inmadura, insensata ante las circunstancias de la vida. Un niño fluctuante es una persona indecisa, no es capaz de tomar una decisión. Siempre está esperando que otras personas hagan las cosas por él. Siempre está esperando que otros se muevan primero. Ahorita Luis nos ministraba, ¿verdad?, con esa palabra y nos decía, tiene que llegar el momento en que nosotros no esperemos a que alguien más lo haga. Yo tengo que ir en busca del Señor. Yo tengo que ir por él. Yo tengo que tomar decisiones en mi vida. Hay cosas que sabe que están mal, hay cosas que saben que le hacen daño, pero hasta ahora no ha sido capaz de decidir el abandonar aquellas cosas que lo dañan. Un niño fluctuante, indeciso, voluble. Un día está muy bien y al otro día ya no. Un niño fluctuante en la iglesia, que de repente aquí anda, ¿verdad? Y se quiere comer el mundo y quiere hacer todo, y de repente lo dejamos de ver un montón de tiempo. Ya anda por allá arrastrando la cobija, anda triste. Su estado de ánimo varía, fluctúa con el paso del tiempo. Ya no sabemos cómo va a llegar, ya no sabemos cómo lo vamos a ver, porque como puede llegar, ¿verdad?, bien contento, por otro lado, en otro momento llega bien triste. Hay un momento en que quiere hacer todo y después ya no quiere hacer nada, voluble. Un día dice que sí, amén hermano, hoy voy a estar, y al otro día no, ¿sabes qué, hermano? Siempre no. Son volubles, no sabemos qué esperar. No sabemos con qué nos van a salir. Niños fluctuantes, inmaduros. Otra característica del niño fluctuante es que es berrinchudo. Y los berrinches en los niños son algo normal. Pregúntenmelo. Tengo una niña de 4 que piensan que con un berrinche pueden obtener todo lo que quieren. Esa es su herramienta, esa es su arma, ¿no? Pido algo y me dicen que no, y entonces me emberrincho, ¿verdad? Empiezo a llorar, a patalear, empiezo, ¿verdad?, a victimizarme. Niños berrinchudos que esperan que con un berrinche van a obtener todo lo que quieran. Característica básica de un niño. Es normal en ellos. Lo que es anormal son los adultos berrinchudos. Un adulto berrinchudo se ve mal. Digo, un niño berrinchudo se ve mal, pero es normal, se entiende. Pero cuando vemos a un adulto hacer un berrinche, ¿verdad?, ahí es donde ya decimos, aquí pasa algo, ¿no? Hay un problema, hay una situación difícil. Es hasta gracioso, hasta risible ver a una persona haciendo un berrinche. Porque es básico en un niño, pero anormal en una persona adulta. Un niño por naturaleza es ignorante, y lejos de la parte despectiva de la palabra, no, ignorante porque desconoce muchas cosas. Y en un niño es normal que desconozca porque es un niño. Así son, ignoran muchas cosas, están apenas aprendiendo. Pero un adulto ignorante es una cosa que no podemos tolerar. Habla de falta de desarrollo, ignoran al menos cosas básicas que deberían de saber. Es un rezago, es un retraso. Un niño fluctuante es insensato, es crédulo, se cree todo lo que le digan. Alguien le dice una cosa y se la cree, otro viene y le dice otra cosa y también la cree. Es muy dañino para la iglesia tener personas que son tan crédulos, que salen por allá afuera y les dicen otra cosa y la creen. Fácilmente son atrapados, son llevados de un lado a otro por todo viento de doctrina. De esas personas fluctuantes, niños inmaduros, se aprovechan aquellos que tratan de desviar la fe. De personas que no han madurado, no solo en cuestión de doctrina, no es nada más en cuestión de doctrina, sino también de sentimientos y de hábitos. Gente que es tan fácil de embaucar, es tan fácil que alguien llegue y le diga algo y lo ponga en contra de otro. Es tan fácil que alguien pueda mover sus sentimientos para que crea otra cosa diferente con respecto a otra persona. Hay gente que es especialista en eso. Hay gente que es especialista en poder mover el pensamiento de una persona de manera negativa, de manera contraria, que te pueden hacer que te enojes con otra persona, que te pueden contar un cuento tan fatalista que te hacen ver la vida de otra manera. Y esas personas se aprovechan de los inmaduros, de los niños fluctuantes. No se acercan con cualquiera, son solamente aquellos que van a ser capaces de mover
Por eso es importante que ninguno de nosotros se quede en la posición de un niño fluctuante, porque te vuelves presa de aquellos que logran desviar la fe de muchos, que meten en ti pensamientos equivocados, que te hacen pensar mal de los demás, que te hacen estar lejos de quienes deberías de estar cerca, mueven tus sentimientos, te hacen sentir mal, te desvían de la fe, cambian tus hábitos. Te enseñan a hacer hábitos que nada te ayudan y te quitan, te restan hábitos que son buenos para tu vida. Personas que utilizan con astucia las artimañas del engaño. Por esa razón, hermano, debemos procurar crecer juntos, ayudarnos unos a otros a crecer en el Señor y su palabra, para crecer también en su palabra, para que nuestra familia no sea arrastrada por enseñanzas o por personas con intenciones equivocadas. Tenemos que ayudarnos. Porque con una persona débil, fluctuante, que sea atrapada, puede arrastrar a muchos con ella. Por eso tenemos que estar los unos cerca de los otros y hacer cada uno nuestra parte para que los demás puedan crecer, para que crezcamos juntos. Para lograr esa meta de crecimiento es necesario ayudarnos los unos a los otros, ser una verdadera comunidad que crece y que crece en conjunto. Hay tres cosas que el pasaje que leíamos ahorita nos enseña con respecto a crecer juntos. Dice, para poder crecer juntos y llegar a la medida de la plenitud de Cristo y dejar de ser niños fluctuantes, debemos profesar la verdad en amor. Y eso significa apegarse de manera apasionada. Profesar la verdad significa hacer de la verdad una forma de vida. No solamente decirlo, sino vivirlo. Si queremos que las personas que se adhieren a esta familia puedan crecer sanamente, tenemos que empezar a vivir lo que decimos, que la gente lo vea, que sea un ejemplo. Hace unos días platicaba con un joven de la iglesia y hablábamos acerca de la importancia del servicio y de cómo llevar a la iglesia al servicio, y caíamos los dos al mismo punto. El ejemplo es la parte más importante. Que nos vean sirviendo es la mejor manera de enseñar a servir a otros. Le decía, podemos tener 1,000 talleres sobre la importancia del servicio y hablar, ¿verdad?, de la bendición de servir y de la satisfacción que se encuentra en el servir. Pero no hay otra manera más efectiva de mostrar la efectividad del servicio o la satisfacción del servicio que sirviendo. No hay otra manera. El ejemplo. Debemos de aprender a profesar la verdad, no solamente a decirlo, porque sabe, por eso mucha gente no quiere quedarse en la iglesia, no quiere acercarse a la iglesia, porque hablamos mucho pero mostramos poco. Hablamos de una verdad que no vivimos, y eso hace que mucha gente diga, no, pues sí, está muy bonito lo que hablan, pero lo que hacen dista mucho de ser cierto. Profesen la verdad, háganla una forma de vida, muéstrenla. Muestren cómo debe de ser, que cada uno de nosotros se vuelva un modelo veraz de lo que la palabra del Señor dice. El apóstol Juan en una de sus cartas dice, si alguno dice que Dios es amor, pero no ama a su hermano, dice, el tal es mentiroso. Y hace a Dios mentiroso. Cuando decimos que Dios es amor, pero nosotros no lo profesamos, no lo vivimos, hacemos que la verdad de la palabra se convierta en una mentira en el corazón de aquellos que nos escuchan. Por eso es importante profesar la verdad, que nuestro deseo por la verdad se esparza también con amor. Aquí una verdad binaria, ¿verdad?, que debemos de estudiar, seguir la verdad en amor. Una parte es tan importante como la otra. Es cierto, la verdad debe ir por delante, pero siempre aderezada con el amor. Porque si no profesamos esa verdad con amor por los demás, eso se vuelve fanatismo. Eso se convierte en legalismo. No podemos ser tan amantes de la verdad como amantes de las personas. Eso no ayuda a crecer. Presentar la verdad de una manera indolente, de una manera dura, no nos ayuda a crecer, no suma, al contrario, resta. Por eso debemos cada uno de nosotros profesar la verdad, vivirla, pero con amor, sin lastimar, sin dañar, dejar que la pura verdad compunja los corazones, pero nosotros amar a aquellos que no la han aprendido todavía.
La segunda cosa que debemos hacer para crecer juntos es crecer en todo en Cristo como nuestra cabeza. Y eso implica un crecimiento equilibrado en todas las facetas, no solamente en unas cuantas. Y que el crecimiento que cada uno de nosotros experimente debe ser siempre dirigido por Cristo. Que Él sea solamente glorificado en todo y por todo. Que Él sea quien dirija, que Él siga siendo la meta, que Él siga recibiendo la gloria por cada cosa en la cual nosotros avanzamos. Si estamos creciendo para nosotros mismos, hermanos, no ayudamos a que el cuerpo crezca. Tenemos que crecer en todo para Cristo. Y la tercera cosa que debemos hacer es crecer como un cuerpo. Y habla de estar unidos los unos a los otros. Crecer como un cuerpo es hacer que mi crecimiento haga crecer a los demás. Crecer como un cuerpo implica estar unido por todas las coyunturas y ayudarnos mutuamente. Frecuentarnos con una buena intención. Que cada vez que nos reunamos unos con otros haya una buena intención en ello. Que cada vez que platico con mi hermano hablo de cosas correctas, hablo de cosas buenas, cosas que lo edifiquen. ¿De qué cosas hablaste la última vez que te reuniste con tus hermanos? ¿Cuál fue el tema de conversación? Crecer como un cuerpo implica que cada vez que yo me reúna con alguno de mis hermanos, busque hacerlo crecer en alguna medida. Sí, rompe nuestra comodidad, porque estamos acostumbrados a hablar de las mismas trivialidades de las que el resto del mundo habla. Y hay cosas que no son malas de hablar, pero a veces perdemos la oportunidad de hablar de cosas serias. ¿No se ha dado cuenta cómo nos incomodamos cuando alguien comienza a meter un tema así más serio, más profundo? Empieza a tocar partes de nuestra vida que de repente me incomoda. Pero esa incomodidad a veces es necesaria para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos. Que cada vez que nos reunamos como personas, como hermanos, como familia, busquemos añadirle algo a la vida de las otras personas. Crecer como un cuerpo implica ayudarnos unos a otros y no estorbarnos. No estorbarnos, porque estorbar a uno de tus hermanos es como meterte a ti mismo una zancadilla, es como golpearte a ti mismo, es como autoflagelarte. Cuando dañas a uno de tus hermanos, te dañas a ti mismo. Cuando estorbas el crecimiento de alguien de tu familia, te estorbas tu propio crecimiento. Y que cada uno debe de hacer lo que esté en sus manos para que los demás puedan crecer. No todos sabemos hacer lo mismo, no todos somos buenos en lo mismo. Así funciona un cuerpo, no todos los órganos hacen la misma función, pero mi función, cuando yo la hago bien, ayuda a que los otros también crezcan. Por eso dice que los miembros se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. Ahora yo quiero decirte algo, hermano, y que lo guardes en tu corazón. Si tú todavía no estás haciendo lo que Dios te trajo a hacer a esta familia, estás evitando el crecimiento de muchos. Empieza a preocuparte, porque lo que tú puedes hacer, lo que Dios te ha dado a ti para hacer, lo necesitamos todos los demás. Nos está haciendo falta para crecer como cuerpo, para convertirnos en una iglesia que crece. Nos hace falta que cada uno de nosotros haga lo que Dios lo trajo a hacer. Porque no importa qué tan buenos sean algunos miembros haciendo lo que les toca. No importa qué tantas capacidades demuestren algunos miembros. Si hay algún miembro en la casa que no está desarrollando la habilidad que Dios le dio, el cuerpo no está creciendo como debería. Tú necesitas de lo que cada uno hace. No importa lo que tú hagas en esta casa. Tú puedes pensar que tu contribución es muy pequeña, que es irrelevante, que mucha gente no la ve, pero sabes, si tú no hicieras lo que estás haciendo, la iglesia no crecería igual. Así es que no importa qué tan sencilla parezca ser la función que tú realices, es importante, hazla con amor, hazla con pasión, porque estás ayudando a que el cuerpo crezca a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No importa si es estar solamente ahí en un lugar, si es solamente estar parado y ser un servidor, y tú dices, bueno, no es mucho lo que yo aplico, porque yo no predico, porque yo no canto ahí enfrente, pero lo que tú haces también ayuda a que las personas crezcan. Y si tú no lo estuvieras haciendo, algo no estaría completo.
nos necesitamos los unos a los otros, crezcamos juntos, porque para eso es la iglesia. El crecimiento de un cuerpo no es el resultado de que se estiren sus miembros a propósito, de manera fuerte, de manera forzada. No se trata de que el cuerpo sea estirado para un lado y para el otro para que crezca, sino que de las condiciones correctas se den de la manera adecuada. Un cuerpo no crece por estirarlo, un cuerpo crece porque las condiciones están dadas. Hay salud en el cuerpo, hay unidad en el cuerpo, y cuando esto sucede, el cuerpo crece solo. No se trata de que los papás agarren a los niños, ¿verdad? Y la mamá de las manos y el papá de los pies, y ahora a pegarle jalones para que se estire, para que crezca el chamaco. No. ¿Qué tienen que hacer los padres? Hay que alimentarlo, hay que mantenerlo sano, hay que poner las condiciones adecuadas a su alrededor. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa con el niño? El niño crece solo. No necesitas estirarlo. Empieza a crecer. Y entre más saludable, más rápido. Algunos demasiado rápido, ¿verdad? Nos dejan los zapatos y los pantalones y las blusas, nos dejan bien rápido. Pero están creciendo y eso es bueno, eso es saludable. Si cada uno de nosotros nos preocupamos por hacer que en esta casa exista el ambiente correcto para el crecimiento, cada persona que entre por esa puerta podrá encontrar su mejor versión en Cristo. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es que cada persona en esta familia pueda convertirse en el mejor hijo de Dios que sea posible. Y en eso participamos todos, porque todos nosotros somos la iglesia. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie?